Hola, ¿qué tal? Estamos celebrando en este domingo 23 de mayo del 2021 la solemnidad de Pentecostés. Motivo de profunda alegría. Estamos terminando este tiempo pascual y llegamos a esta celebración maravillosa que alegra profundamente el corazón y nos anima fuertemente para vivir nuestra fe, nuestra esperanza puestas y vividas en el amor de Dios, como tratando, ¿cierto?, de responder a eso tan hermoso que nos dice el Señor, permanecer en mi amor. Queremos permanecer en su amor con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a escuchar, ¿cierto?, el trozo del Evangelio de hoy y luego un pequeño comentario para que nos sirva de ánimo, de aliento, de alegría para vivir nuestra vida, estemos en las circunstancias que estemos. Estemos en pandemia, estemos con mayores libertades, de que nos podamos mover más, o estemos en cuarentena ahí encerrados, estemos como estemos, ¿eh? Sufriendo por una situación de duelo, estemos alegres por un nuevo logro, estemos como estemos, dejémonos animar con el trozo que la iglesia nos propone en este día hermoso de Pentecostés. Está tomado del evangelista San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Si tienes Biblia, te invito a poderla ir siguiendo esta lectura y poder ir también, si quieres, ir anotando alguna cosita que te va llamando la atención para tu vida, para lo cotidiano de la vivencia de tu fe. Nos dice así el texto bíblico. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero compartirles algo primero. Eh, He estado estos días escuchando, meditando, escribiendo reflexiones en torno a este trozo del Evangelio. A mí me gusta mucho escuchar a un sacerdote, el padre Fidel Oñoro, que es un sacerdote colombiano, religioso, sacerdote eudista, y él es un biblista excelente. Y me he maravillado escuchando sus reflexiones. Pueden visitar su canal en YouTube, ponen Fidel Oñoro, y se van a encontrar con montones de reflexiones de él que son realmente muy hermosas y animantes. A mí me han animado mucho en estos días y también debo decir que hace tiempo yo creo que no me pasaba emocionarme al ir preparando de alguna forma lo que la palabra de Dios nos está invitando, nos está diciendo, nos está llamando, nos está mostrando. Ha sido un tiempo muy rico. Yo ahora casi voy a hablar desde lo que me salga del corazón a partir de, porque he recibido tantas cosas, he meditado tantas cosas que reconozco me cuesta como ordenar bien las ideas. Vi cómo reflexionaba este mismo texto el año pasado y fue para mi punto de vista malita mi reflexión, en cuanto que eran demasiadas pinceladas, demasiadas cosas y tal vez poco elaboradas. Ahora por lo mismo quiero decir pocas cosas, pero ojalá un poquito más ordenadas. Me ayude el espíritu en esto. Una primera cosa que me nace al mirar este texto y compartirlo con ustedes a través de este medio es la belleza de la delicadeza del Señor con los discípulos.
Los discípulos están asustados, están con miedos. Son los discípulos, los mismos discípulos que salieron corriendo, ¿cierto? Cuando dejaron solo, podemos decir, al Señor en los peores momentos. Y ahora están solos. El texto, y cuando uno va mirando hacia atrás, el contexto en el que está el texto, estamos en el día, podemos decir, de la resurrección. En el día de la resurrección, en la noche. Ya ha sido el tema de cuando sale Pedro y el discípulo amado corriendo, ¿cierto?, a la tumba, y se nos dice el discípulo amado que vio y creyó. Por lo tanto, el discípulo amado cree que Jesús ha resucitado. Tenemos anterior a este texto también la experiencia de María Magdalena, que además les ha dicho a los discípulos que ha visto al Señor. Sin embargo, ellos en vez de estar celebrando, fantástico, qué maravilla, resucitó Jesús, están con miedo. ¿Se dan cuenta cómo el miedo apaga la alegría de la fe? Cuando tenemos miedo, nuestra fe como que se adormece o nuestra fe entra en dudas más fuertes. Y necesitamos hacer la experiencia de Dios, necesitamos reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor para que el miedo no nos invada y no nos deje apagados y escondidos, sin acción, sin actuar, sin amar. A veces el miedo nos lleva ni siquiera a estar preocupados de los demás. Nos encierra muchas veces en nosotros mismos. Bueno, los discípulos están con miedo. No se ven alegres ni celebrando con la noticia, con lo que le ha dicho María Magdalena. Tal vez están, sí, pero no lo hemos visto, no sé. Los discípulos están ahí, están encerrados. Más adelante vemos que en esta ocasión Tomás no está con ellos. Y hace necesario, ¿cierto?, que tiempo después Jesús vuelva a hacerse presente. Jesús que se hace presente para reafirmar nuestra confianza en Él, para reafirmarnos en la experiencia de más allá de nuestras respuestas, más allá de si salí arrancando o no, más allá de mis pecados, reafirmarnos en la profundidad del amor de Jesús resucitado, que es el crucificado. Esta presencia, qué bien nos hace la presencia. Echamos de menos, ¿cierto?, hacernos presentes en muchas cosas. Nos encantaría poder estar presencialmente en un montón de actividades y hemos tenido que usar otros medios para acercarnos a personas que amamos. Bueno, Jesús, con esta presencia del resucitado en medio de sus discípulos, nos quiere decir, estoy siempre con ustedes. Estoy presente en medio de ustedes. Estoy con ustedes siempre. El texto, una primera gran noticia que viene del resucitado. Él está presente porque está resucitado y vive para siempre. Y está siempre con nosotros como Él lo ha prometido. Una primera cosa. Junto con esto, viene con unos regalos maravillosos el resucitado. El primer regalo es que nos entrega el don de la paz. Esto no es un mero saludo, es el don de la paz. Y la paz que viene del Señor llena nuestro corazón. Va a lo más profundo de nuestro corazón. Una paz que nos invade, que nos fortalece, que nos ayuda a salir del temor, nos ayuda a que si está el miedo, tener más valentía para enfrentar la dificultad, que nos da la fuerza para comprender que seguirlo a Él trae también el tomar la cruz de cada día. Una paz plenificadora, una paz que nos armoniza y que nos hace estar en armonía en medio del dolor, en medio de las alegrías, en medio de las bonanzas, en medio de las dificultades. Nos hace estar en armonía, enteros. Es un don del resucitado, la paz. Junto a esto, Él quiere dejar bien en claro a los discípulos que es Él, el resucitado, el mismo que fue crucificado. Se nos muestra como el vencedor para siempre de la muerte. Por eso les muestra las llagas. Se presenta con las llagas para decir, yo soy el que fue crucificado y estoy vivo, he vencido a la muerte, he resucitado.
Llagas que nos hablan del profundo amor que nos tiene. Miren qué bonito eso. Son llagas del amor, son las heridas del amor. Estas llagas son porque los amo tanto que he dado mi vida por amor a ustedes. Estas llagas muestran eso. Son llagas de amor, son llagas de ternura que el resucitado ha querido conservar en su cuerpo resucitado. ¿Cierto? El crucificado, resucitado, ha querido conservar las llagas del amor. Para recordarnos, al mostrarnos esas llagas, lo profundo de su amor, de su ternura, de que no hay ningún atisbo de bajar en su amor a pesar del abandono que sufrió de parte de sus discípulos. Ha muerto por amor, ese amor salvador, ese amor triunfante que triunfa sobre la muerte. Junto a eso les muestra, ¿cierto?, la herida del costado, la herida de su pecho. Herida de su pecho, de la cual, como vemos en el capítulo anterior, en Juan 19, vemos, ¿cierto?, que el corazón que fue traspasado por la lanza, la herida, ¿cierto?, fue traspasado por la lanza y brotó sangre y agua. Sangre, signo de que ha dado la vida, ha entregado su vida por amor. Agua, porque de él brotan manantiales de agua viva, fuentes de agua viva, ¿cierto? Agua que nos habla del Espíritu. San Juan Bautista, ¿cierto?, dice que seremos bautizados, él bautiza con agua, ¿ah?, pero viene alguien que los bautizará con fuego y Espíritu Santo, agua que nos habla del Espíritu, ¿cierto? Que nos baña, ¿ah?, que nos invita a sumergirnos en la grandeza de su amor. Nos muestra ese costado para hablarnos del don de su vida, para hablarnos del don del Espíritu. Don del Espíritu, ¿cierto?, que lo da, ¿cierto?, acompañándolo, ¿cierto?, del salud, don de la paz, ¿cierto?, nos da su paz, paz que en esa armonía que nos regala, nos llama, nos manda en misión. No te quedes solo tú con la alegría del resultado. Los discípulos se llenan de alegría, quedan llenos de alegría. Sí, pero no se queden solo ustedes con esa alegría. Esa alegría hay que contagiarla. Contagien la alegría de la resurrección. Yo les doy los elementos, ¿cierto?, para contagiar esa alegría. Alegría que podemos llevar hoy día nosotros, porque es contagiosa, ¿cierto? Es una maravillosa, entre comillas, pandemia. La pandemia de la alegría de Jesús resucitado, ¿cierto? Entonces, compártanla. No se queden ustedes con esta alegría si guarda. Por eso nos envía, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y nos da el gran don. Sopló sobre ellos, ¿cierto? Nos dice, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Ese soplo, ese nos regala su respirar, ¿cierto? Nos regala su vida divina. Y por lo tanto, al recibir al Espíritu, respiramos lo mismo que respira Dios. Respiramos esa comunión amorosa de Dios. Respiramos el aliento de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, el Espíritu Santo es ese aliento de Dios en la vida de Dios mismo que se nos regala y que nos regenera. Los discípulos ahí reciben el perdón y al mismo tiempo la misión de perdonar. Signo elocuente de que Jesús resucitó es que hemos sido reconciliados con Dios. Por eso los cristianos estamos llamados a ser quienes respiran el aliento de Dios. Vivimos en la vida de Dios. Y, por lo tanto, ese espíritu regenerador, reconciliador. Los discípulos son perdonados y al recibir el Espíritu son enviados también para ser ministros del perdón de Dios, ¿cierto? A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes ustedes se los retengan, ¿cierto?,
y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. En el fondo, el que no quiere recibir el perdón, el que no quiere acoger esa maravilla ofrecida, signo del resucitado, signo de la acción del Espíritu que nos regenera, que nos hace nuevos, nos hace nuevas, ¿cierto? Qué hermoso. Al mirar al Espíritu, estamos viendo este don del Espíritu. Vemos lo que Jesús le ha dicho a Nicodemo, ¿cierto? Nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Jesús nos regenera. Fíjense que es muy hermoso en los sacramentos esa acción del Espíritu. Acá que se nos habla de la reconciliación, qué hermoso. Cuando se realiza la epíclesis, cuando se va a absorber los pecados, se da el don del Espíritu, ¿cierto? Transforma al pecador, a la pecadora, en criatura nueva. Salimos como resucitados, ¿cierto? Al recibir el perdón del Señor. Qué hermoso este texto. Y podríamos seguir meditando tantas cosas de esa acción del Espíritu, que es, y lo que va haciendo ese Espíritu que nos hace vivir en Cristo. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, ¿cierto? Versículo 20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Dejemos que sea Cristo quien vive en nosotros, quien respire en nosotros. Vivamos en ese permanecer en su amor y que en lo cotidiano de la vida podamos ser testimonios de que somos portadores del Espíritu, con nuestro amor, con nuestra ternura, con nuestra cercanía con el que más sufre, con este profundo amor a Dios, como adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y al mismo tiempo con ardiente amor a nuestros hermanos y hermanas. Que el Señor de la vida los bendiga, este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.